Familia, ¿cómo están? Un nuevo día más de enseñanza, este día domingo, en el cual nos vamos a deleitar con la palabra de Dios y nos vamos a poner bajo la voluntad de Él en este día. Un tema que continuamos de la semana anterior es cuando la respuesta de Dios dice no. Nosotros debemos esperar en la voluntad cuando Él dice sí o cuando Él nos dice que no, en la voluntad perfecta de Dios. Vamos a entrar en oración. Cerramos nuestros ojos, estés donde estés, vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios amado, te damos las gracias en esta noche, en este día, Señor amado, de domingo. Yo te pido, Señor amado, que seas tú el que nos va a transmitir este mensaje, que no sea el hombre, que no sea yo, Señor amado. Sé tú el que nos transmite a través de tu Espíritu Santo. ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor amado? Te damos las gracias el día de hoy. Gracias porque esta semana quizás fue difícil para muchos. Quizás fue complicada con peleas en sus hogares, quizás discusiones de dinero, quizás no solo eso, problemas en tu trabajo, no solo eso, quizás no hay un futuro claro para ti en el ámbito económico. Tal vez para todos los que estamos en este país, en nuestro Ecuador, no hay ese ámbito. Todavía no vemos más allá porque sabemos que está difícil nuestra situación. Necesitamos paz. Señor amado, danos paz dentro. Danos paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Que se aparte el estrés, que se aparten los nervios, la ansiedad. En tu palabra tú dices, Señor amado, no nos turbemos, no hay que turbarse, no se turbe su corazón. Al contrario, ya sabemos las cosas que están llegando. Principio de dolores, dice la palabra que tenemos. Desde hace muchos años, muchas décadas atrás, ya comenzaron los principios de dolores. Pero ahora se están manifestando de mayor forma, Señor amado. Sabemos que tu llegada es pronto, no sabemos cuándo. Pero hay que estar listos, dice tu palabra. Los discípulos se alistaron desde que tú ya ascendiste a los cielos. Ellos ya estaban preparados para tu llegada. Porque así se anuncia. Porque no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios quizás son 2000 años. Son más de 2000 años. No lo sabemos. No sabemos ni la hora. No sabemos el día. Lo que sí sabemos a través de la escritura es que debemos de estar orando, velando y leyendo la escritura, la cual es el manual que nos indica, nos guía a través del Espíritu para entender quién es Dios. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos. Quizás otras naciones ni siquiera pueden abrir una Biblia. Prohibidos totalmente. Nosotros no tenemos eso, tenemos el privilegio de poder abrir tu escritura y conocerte abiertamente. Gracias, Señor, por morir en esa cruz, Jesucristo, porque sabemos que tu corazón estalló en esa cruz de tristeza por cargar todo el pecado del mundo. He ahí las palabras, cuando Dios, cuando Dios te abandona en ese momento y tú le dices, ¿por qué, Dios, me has abandonado? Gracias, Jesús, por eso. Esa gracia que no nos merecemos, ese obsequio que no nos merecemos, por tu misericordia. Gracias por la creación que es testigo fiel. Este mundo y la creación de las galaxias, las estrellas, del sol, de la luna. ¿De quién eres tú? Eres ese ser divino, ese ser todopoderoso que necesitamos en nuestras vidas. En toda esta hora, Señor amado, quédate en nuestra presencia, Señor. Que tu presencia esté con nosotros a través de tu Espíritu para poder transmitir esta linda palabra que nos tienes hoy. Gracias, Señor. Y en tu nombre todos decimos amén y amén. Bueno, apagamos esto. Listo. Cuando la respuesta de Dios es no, ¿qué nos dice la voluntad de Dios?
o si es mi voluntad o la voluntad de Dios. Estuvimos viendo la semana anterior y vimos un ejemplo con David. Recordábamos que él oraba, que ayunaba, pero la respuesta de Dios fue no. Al pedido que él tenía que su hijo saliera en ese momento de la enfermedad, saliera de su lecho de muerte. Hablamos, hablamos de David en todo esto, pero también queríamos ver de varios otros patriarcas, de varios otros profetas, los cuales tuvieron testimonio de que, sin embargo, de que siendo que oraron, siendo que tenían una relación con Dios, Dios dijo no. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios y Él sabe cuándo van los tiempos. Entonces, vamos a ver, según la escritura, Números 28, del 8 al 12 dice, toma la vara y reúne, estamos hablando de Moisés, ¿no? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sin embargo, Moisés no le habló a la peña, le habló ¿a quién? A las personas delante de la peña, y dijo que si acaso él y Aarón no les harían salir aguas de la peña, dando a entender de que quien les daba agua eran él y Aarón. No santificaron a Dios delante del pueblo. Esta es la explicación a lo que hizo Moisés y Aarón en ese momento. Se adjudicaron la gloria y no la gloria de Dios, y rebeldemente lo que hicieron es, en un signo de rebeldía, abrir o golpear esta piedra con su vara en este caso, y salir las aguas para que ellos pudieran beber, aquellos rebeldes de Israel. Aquí nos muestra, Dios le dice que Él ya no guiará al pueblo, le dice, a través de la tierra prometida, es decir, Moisés. Dios no le dejaría entrar a la tierra prometida, y sabemos que quien guió al pueblo no fue Él, sino Josué. Ya no guió el pueblo Moisés, sino Josué. Esto nos enseña y nos abre el entendimiento a que nosotros, a pesar de todas las cosas que nos pasen en temas de impaciencia, de intolerancia, de carácter fuerte, de no escuchar a muchos momentos, las cosas no nos salen como queremos, debemos entender que no debe existir rebeldía ante Dios. No debe haberla, porque tiene consecuencias. Si tú te consideras ya un hijo de Dios, debes tener, no debes, el Espíritu Santo te hace sentir el temor hacia Jehová, el temor de Dios. Pero si tú no tienes a Dios dentro, te lo aseguro que vas a ser siempre un rebelde, un respondón con Dios, y a momentos hasta te olvidarás de Dios y pecarás sin arrepentimiento alguno. Por eso es muy importante, familia,
que entendamos la vida de los hijos de Dios con la vida de una persona que no tiene a Dios dentro. ¿Sí? Eh, existen personas que son tibias de corazón. ¿Qué te quiero decir tibia? Tibia quiere decir el tibio normalmente no está ni caliente ni frío. Es como el agua. El agua tibia no está ni caliente ni fría. Muchas personas piensan que al mantener este equilibrio, o sea, ellos dicen, no, yo me equilibro, o sea, yo no hago daño a nadie, así mismo hago lo que me gusta. Como yo me mantengo en ese equilibrio, entonces, eh, a veces voy a la iglesia, a veces no. A veces leo la palabra, a veces no. Pero no hago nada daño a nadie. Puedo ver mi novela, a veces ni me interesa orar. Es una persona tibia, no está ni allá, le gusta estar en los placeres de la carne y también le gusta estar en las cosas espirituales. Eso se llama tibieza de corazón o es ser una persona tibia. En ese sentido, Cristo hace un relato, no un relato, dice una verdad, la cual tú te quedas totalmente asustado de lo que él menciona, porque claramente él dice que las personas tibias de corazón, vomitará de su boca. O sea, él no acepta el tibio. Él no ve bonito al tibio. O bien eres ardiente de corazón a través del Espíritu Santo, o bien eres una persona fría, atea, no creyente. Es preferible no saber nada de Dios, o eres una persona que arde por dentro por temor a Dios. Al decir arder por dentro, te quiere decir que estás interesado en las cosas de Dios y que tomas como prioridad a Dios. Entonces Moisés, vamos al tema, ¿no? Moisés le ruega a Dios al menos poder ver la tierra prometida. Deuteronomio 3:23, versículo 23 al 26 dice, yo oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Qué espectacular lo que le ocurre a Moisés. ¿Cómo puede pasar esto, no? Que Moisés entraba, subía al monte en lo más alto, y cuando él subía al monte podía llegar a la presencia de Dios. Podía hablar con Dios, podía en oración, el momento que hablaba y oraba con Dios, porque orar es hablar con Dios. En ese momento, de lo que hablaba con Dios, de la presencia de Dios y de su luz, de su iluminación, porque era Dios. Él quedaba ciego, no podía ver de lo que se desprendía la luz y hasta momentos, dice la escritura, que su rostro bajaba, cuando él bajaba del monte, todavía estaba iluminado de lo que estuvo en la presencia de Dios. Imagínate lo que dice aquí al último, pero Jehová dijo, basta, no me hables más de este asunto. Audiblemente le está mencionando porque él tenía esta conversación con Dios. Qué lindo que Dios te haga sentir el hecho de que no se hace tu voluntad, sino la de Él. Pero ¿cómo puedes tú sentir esto? Cuando tienes al Espíritu Santo dentro, ahí, en oración, vas a comenzar a sentir. Y Él mismo te hace sentir que no hagas esto. Mejor no lo hagas. O hazlo. Él te va a hacer sentir.
mas no tu mente, que no te engañe tu mente, porque a veces el error de muchas personas que aman a Dios o que son cristianos o creyentes, el error es que ellos dicen, no, a mí Dios me hace sentir que esto es lo correcto, y se equivocan. Y no es porque Dios te lo dijo, es porque tú, con tu soberbia, escúchame, eso se llama soberbia, orgullo. El soberbio es el necio, el que no quiere someterse a nada, a ninguna autoridad, a ninguna persona, a ningún familiar, a nadie, a nadie. Entonces, como él manda en su vida anárquicamente, el momento que él hace eso, es el que dice, no, no, sí, yo creo en Dios, pero yo voy a hacer esto, porque yo sé que Dios me lo dice. No es la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad. Y no es así. Por eso las personas que son humildes de corazón, humildes, ¿sabes lo que es ser humilde? Muchos piensan que el ser humilde es ser pobre, no. El ser humilde de corazón quiere decir que tú, en tu entendimiento o en lo que tengas, te puedes someter o sujetar fácilmente, humildemente, que puedes aprender de otras personas, que tu orgullo no es impedimento ni tu soberbia para aprender, sujetarte o ser una persona la cual obedece. Eso es ser humilde de corazón. Y a Dios le impacta las personas humildes de corazón. Humildes. Por eso cuando tú vas a tu sitio de oración, roto el corazón y comienzas a clamarle a Dios y a orarle con un corazón humillado, Él escucha. Él escucha y Él te habla. No audiblemente, pero sí te habla a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Dios habló a Moisés. Y no, la respuesta fue no. Deuteronomio 32, 48 al 52 dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo. Dice, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y se unió a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cadés, en el desierto de Sin, porque santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Está clarísimo. Dios le hizo y le dio una orden a Moisés y él aceptó la voluntad de Dios sin soberbia, porque de otro de Moisés lo que hubiera hecho es simple, pero yo te he servido, pero yo he estado en todo, pero yo te estaba trasladando a 2 millones de tu pueblo amado. Y los he traído hasta acá. He caminado durante 40 años. Y en estos 40 años, lo mínimo que me merezco es entrar a la tierra prometida. ¿Sí o no? Muchos reaccionarían así. Es la soberbia, es el orgullo. Sin embargo, él no. Humilde de corazón, obediente a Dios, lo primero que hizo es que se haga la voluntad tuya. Subiré, veré la tierra prometida y moriré ahí, en el monte mismo, sin entrar. Mateo 17, del 1 al 7, Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8 nos dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte
a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, ¿es para nosotros que estemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A- Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esto habla de la transfiguración que tuvo Jesús, mostrando él su divinidad, transformando su cuerpo terrenal, terrenal en divino, ¿sí? En divino, algo ya fuera de lo natural. Eso lo hizo frente a sus discípulos. Habla de Jacobo, de Juan. Pedro, Jacobo y Juan, ellos pudieron ver esto. Entre que pasaba eso, Moisés y Elías aparecen. Bueno, esto es lo que sucedió, ¿sí? Aquí se aparece lo que tratamos de ver en este versículo, es que aquí aparece Moisés. En la transfiguración aparece Moisés. Se dice en la escritura, no, o sea, perdón, mal dicho, se está entendiendo en la escritura que por las plagas que sucedieron en Israel, por los milagros dados en el trayecto que tuvo Moisés al llevar al pueblo de Israel, se dice que Moisés puede ser uno de los testigos, de los 2 testigos que menciona Apocalipsis. Pero aquí Moisés aparece como gran protagonista, hombre el cual en los versículos que vimos antes fue obediente a la voz y voluntad de Dios. ¿Sí? A eso es lo que nos estamos refiriendo. Vamos a la lectura. 2 Corintios 12 del 6 al 9 dice: Sin embargo, si quisiera gloriarme, está hablando Pablo aquí, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón, dice, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque se perfecciona en la debilidad. Perdón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es un versículo hermoso, el cual la carta a los Corintios en este caso, a la iglesia de Corinto, está escribiendo Pablo y está mencionando aquel aguijón. Cuando él habla de un mensajero de Satanás, está hablando de un aguijón en su carne. Muchos escritos, no está en la Biblia, pero muchos escritos mencionan que fue aquel aguijón en su vista. ¿Sí? Muchos lo mencionan así, es una versión. Pero él menciona en su carne un sufrimiento que él estaba padeciendo, pero él menciona para que no él enaltezca en sobremanera. Quiere decir, le estaba rogando al Señor, le estaba diciendo al Señor que le quite de él esto. Y me ha dicho, o sea, ¿qué le contesta a Dios? Porque él estaba orando, rogando, y sabemos quién era Pablo. ¿Sí? Sabemos quién era Pablo, y él rogaba y oraba, rogándole ya 3 veces al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia.
Bástate. ¿Cómo lo ponemos? Bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Es suficiente. Bástate con mi gracia, le dice. Es suficiente mi gracia. Porque mi poder, porque el poder de Cristo se perfecciona, el poder de nuestro Señor se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad, en la debilidad que tú tengas. Cuando tú caigas en la tentación, no sé, una persona que ve pornografía, un ejemplo, que 2 veces por semana, 3 veces por semana, que a diario, sea lo que sea, es un ejemplo, ¿no? Cuando ya tú tienes a Dios dentro y cuando tú le pides y le oras, ¿qué le está respondiendo aquí? Bástate de mi gracia porque mi poder, o sea, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad que tienes y Dios con su poder hace que ya no veas más pornografía. Que te haga, ya no. Siento el poder de Dios y yo sé el poder de Dios aquí y me basto con su gracia para no volver a abrir mi computador y volver a ver pornografía. Es un ejemplo. Un borracho. No, es que yo ya no tomo, que son, no, solo el fin de semana, solo el viernes, que soy un tomador social. No, no, y el jueves a veces con un compañero, pero no, yo no tomo. Y sin embargo sigues con esto, sigues y todo el mundo te conoce como que ya eres un borracho. Que bien o mal siempre aceptas la copa, que eres muy débil, que no puedes decir no, sino que tu debilidad es más fuerte. Dios y su poder actúa porque dice, bástate de mi gracia, porque el poder de Dios actúa en ese momento, en tu debilidad. Pero debes permitir que Dios entre. Ahora, si tú prefieres caer en la debilidad y no permitirle a Dios que su poder esté en ti, es porque es simple, no está Dios en ti o es simple, estás en una religiosidad o en una tibieza espiritual. Por tanto, dice debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré. Me gloriaré quiere decir me pondré en la mejor gana para combatir esas debilidades. Le echaré ganas para eso, echaré ganas para acabar con esas debilidades. Me gloriaré en esas debilidades para que repose sobre mí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, si sigo con esas debilidades o si estoy en un ambiente que ya no puedo hacer más, porque estoy en mi sitio de trabajo y existen tentaciones y debilidades de toda índole las cuales yo las tengo, me gloriaré más en ellas, o sea, estaré más fuerte con Cristo Jesús para que ese poder de Dios repose en mí, o sea, que todo el tiempo esté el poder de Dios reposando en ti mañana, tarde y noche, así combatirás las debilidades. Amén. Linda la palabra de Dios, es muy linda y nos confronta. Vemos como Pablo no solamente ora a Dios, sino que rogó porque fuera quitado de él ese aguijón. Sin embargo, la respuesta de Dios no, fue no, afirmando que su poder se perfecciona en la debilidad. Del pasaje podemos rescatar que Pablo de buena gana se gloría en sus debilidades para que repose sobre él, que ya lo vimos, el poder de Cristo, no reclamando ni cuestionando a Dios. Obedientemente, me basta con tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y de buena gana me gloriaré en esas debilidades para que repose tu poder en mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora, veamos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, sí, vamos a ver.
Jesús, primero, vamos a ver a través del versículo qué nos enseñó y cómo él oró y qué le dijo Dios. Mateo 6, versículo 9 al 13 dice, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y ahí viene, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿En quién? En ti. Jesús nos enseña a orar de esa manera. Pero nosotros siempre el Padre Nuestro lo hacemos de boca para afuera. Repetitivo, a veces sin sentido. Debes de sentir en tu alma lo que estás diciendo. Y ahí dice, hágase tu voluntad. Si tú dices, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, quiere decir la voluntad perfecta de Dios que se está dando en este momento en los cielos, que también se la haga aquí, porque la voluntad de Dios está en el cielo y en la tierra, en las personas y en los seres que están arriba en los cielos. Entonces, hágase tu voluntad. Si tú estás diciendo hágase tu voluntad, entonces la voluntad de Dios se tiene que hacer en toda tu vida, no solo en una oración, en la práctica, en la práctica. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos enseña a orar pidiendo que se haga la voluntad del Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, vemos el no de Dios a Jesús hecho hombre. Vamos a ver. Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Jesús le está rogando al Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta tristeza, pasa de mí esta carga de llevar el pecado del mundo. Pásalo, porque siento que mi corazón va a estallar de tristeza por todos los pecados de la humanidad. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero que no, el mismo Jesús dice aquí antes de morir en un acto el cual tú en tu vida pensarás hacerlo. Porque morir por alguien primero yo te veo haciéndolo. Si alguien te dice que te mates por otra persona, no, no lo haces. Nadie lo hace. No lo hacemos. Es un acto el cual Cristo lo hizo. Y no por uno, por todos. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debes de orar a Dios. Padre, que no se haga mi voluntad de Freddy Ceballos, sino la tuya, Señor amado, en mi vida, en esto que voy a hacer en este momento. Eso debes hacer, pero real, de verdad. Sino la tuya, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús ora al Padre si podría quitar la muerte que tendría, muerte de cruz, y no tener que hacerlo, pero inmediatamente ora diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabemos que la respuesta del Padre fue no. Y Jesús dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, el destino, el destino estaba marcado de Cristo Jesús. Aquí hora antes, sufriendo por lo que está cargando, sufriendo porque va a morir. Él siendo Dios podía acabar con esto, ascender a los cielos en ese momento junto a sus ángeles y no pasaba nada.
pero él sabía que debía obedecer el mandato de Dios, obedecer, que Dios ya estableció que Él muriera por nosotros, obedecer, hacer su acto como Dios mismo, siendo humano. Sin embargo, Dios dijo no, debes culminar en la cruz y resucitar al tercer día. De esta manera, entonces Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Todo el mundo se sabe de memoria este. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vida eterna. Este versículo todo el mundo se lo sabe de memoria y no lo entiende. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice mundo no se refiere a la traducción del griego, no se refiere al mundo en el que vives, se refiere a las personas. Al decir mundo habla de todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, que dio un hijo. Ahora que yo soy padre, comienzo a entender que si a mí me dicen que dé a mi hijo en sacrificio por Miriam, por Olivia, por René, por Pipón, por Erika, no lo haría. Me dolería en el alma, pero no lo haría. Es mi hijo, es mi amor. Ahora entiendo a Dios. Eso es lo que Él nos trata de transmitir. Pero como todos le vemos como el Todopoderoso, entonces Él no va a sentir dolor. Él no siente nada por su hijo. A la final es Dios. Por eso los fariseos, estando Él en la cruz, le decían, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios mismo, saca esos clavos, desátate esas cuerdas y sálvate. Debemos entender que Dios nos está dando aquí el ejemplo claro de un hijo, de Dios mismo, pero está haciendo el ejemplo con su Hijo amado en la tierra para entender que Él sí sufrió de verdad, en carne propia, el sacrificio por morir por nosotros. Y no solo eso, que Él como Padre le dolió que su Hijo diera todo en la cruz y se hiciera pecado por nosotros. Porque la palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí tú te das cuenta, si somos a imagen y semejanza, Él nos está tratando de entender que a pesar de Él ser el Todopoderoso y que sus pensamientos no son los nuestros y que sus caminos son más altos que los nuestros, a pesar de eso, Él sintió el sacrificio de su Hijo amado. De esta manera vemos cómo incluso Jesús siendo hombre debió aceptar un no de Dios Padre. Jesús no reclamó, no se enojó, rogó y la respuesta fue no, pero la aceptó y sabemos que dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día y ahora se hizo fiador de un nuevo pacto. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Muy bien, teniendo claro todos estos casos donde hombres de Dios e incluso el mismo Jesús pasaron por pruebas, no es válido afirmar que las personas que pasan por pruebas es necesariamente porque son personas pecadoras. Escucha,
Las personas que pasan por pruebas no necesariamente es porque son personas pecadoras. Recordemos que Jesús nunca pecó. Por el contrario, Dios es justo en eso. Jesús no pecó y estaba pasando por una prueba. Estaba pasando por una tentación. Estaba pasando por qué? Por eso dice, pasa de mí esta copa. Ese sufrimiento. Si tú pasas pruebas, si tú pasas aflicciones en tu vida, no es necesariamente consecuencia de pecado. Una sí, consecuencia de decisiones y peor, decisiones que involucraban el pecado de por medio. Pero, otras son porque estás en una aflicción, estás en una prueba, estás en un momento el cual tienes que pasar, porque Cristo dijo en su palabra que todos pasaremos aflicciones. Pedro menciona de la prueba, que seremos probados, sí, hay pruebas, así mismo, pero debemos ser firmes. Una prueba que pasará por fuego, dice Pedro, pero así nosotros debemos ser firmes en quién, en Dios, confiando en Dios, solucionando las cosas con Dios y que Dios nos dé la solución a través de la sabiduría que solo Dios te puede dar. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En esta parte, y quitó Jehová la aflicción. Aquí vemos claramente cómo Dios dio el sí en esta oración de Job. Pero vamos a ver un versículo más. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Está hablando de las personas justas que pasan por las pruebas. Job tuvo pruebas de fe muy grandes, las cuales no voy a mencionar en este momento por el tiempo, lo que Job vivió, pero él pasó pruebas las cuales fue desparramada totalmente su vida al punto de ya querer no existir. Sin embargo, la obediencia y el amor a Dios hicieron que él salga de esto. Y su oración se dio por eso. En conclusión, debemos tener claro que los cristianos pasaremos por pruebas y tribulaciones. Muchos, al convertirse en cristianos, al nacer de nuevo, piensan enormemente, dice que ya no tendrán pruebas, no. ¿Sí? Ni tribulaciones. Sin embargo, eso no es así. El mismo Jesús tuvo que pasar por esto. Te voy a decir algo. El cristianismo, el seguir a Cristo, primeramente no es ese mensaje, eh, ese mensaje que se está vendiendo en las iglesias, ¿sí? Ese mensaje que te dice, vienes a Cristo, naces de nuevo, o sea, el Espíritu ya entra en ti, aceptas a Cristo y tu vida va a ser de maravilla. No es así, porque Cristo dijo y mencionó que aflicciones tendremos siempre. A los creyentes les dijo. O sea, los creyentes van a tener. Así como los del mundo tienen aflicción. ¿Qué hablo con los del mundo? Los que no tienen a Dios. Los que no son hijos de Dios. Así como los que no tienen hijos de Dios tienen pruebas, aflicciones, problemas, el cristiano igual. Pero esa persona quizás no tiene la solución y se va metiendo en más problemas por solucionar un problema o no tiene respuesta a los problemas. Pero en cambio, la palabra de Dios y Dios en ti te da la solución y la respuesta a tus problemas. Muchos problemas tendrán que esperar, porque no es el tiempo de Dios, y deberás perseverar en oración y confiar en Dios que en algún momento se solucionarán.
pero otros quizás se lo solucionan así, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Este versículo lo voy a leer para finalizar. Dice, Primera de Pedro 1, 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Esto está diciéndonos a todos, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí te está diciendo, la prueba existirá, pero probará tu fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe, tu confianza, la escritura, que es lumbrera a tus pies. Eso, dice, obteniendo al fin vuestra fe, dice que eso es salvación para vuestras almas. Alégrate de ser una persona que a pesar del COVID-19, que a pesar de que ves muertos a los lados, que a pesar de que las informaciones del mundo son catastróficas en economía, en muertes, en enfermos, a pesar que estés enfermo, sigues con fe. ¿En quién pusiste tu confianza en tu fe? En Dios. Que tu alma esté en la tierra o esté por morir o se va a ir, está con Dios. Estás con Dios en la tierra o en la vida eterna. Eso es lo que debes de pensar. No angustiarte. Porque muchos dicen, sí, Freddy, pero igual hay que angustiarse. O sea, es que los problemas y esto viene. Es normal, somos humanos, somos imperfectos. Sí, somos humanos. Y va a haber el momento de angustiarte. Pero ¿qué dice la escritura? Cuando te angusties, ora. Cuando estés triste, ora. Cuando estés alegre, ora. Eso es lo que tienes que hacer. Amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Vamos a orar y agradecer a Dios por todo lo que vivimos en este momento. Cierra tus ojos, Padre Celestial, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque solo tú puedes alimentarnos de ella. Porque solo tú, Señor amado, haces que sea más fácil el entenderte. Solo tú haces que nuestro corazón y nuestra mente nos ponga inquietos para decir, tú eres la verdad. Tú eres aquel que tiene palabras de vida eterna. Solo tú. Gracias, Señor. Queremos quedarnos en esa presencia perfecta. No solo agradeciéndote por la vida, sino porque podemos tener una nueva vida, Señor. Hay muchos en este momento, Padre Celestial, que están en este momento viendo este video. Yo te ruego, Señor, entra en sus vidas. Ábreles el entendimiento, pero ábreles las puertas del corazón. Que dejen el orgullo a un lado. Que dejen la soberbia. Porque aquel que no quiere obedecer la escritura es soberbio.
aquel que no quiere entender que en la Escritura se encuentra cómo conocer a Dios, es soberbio y altivo y quiere hacer su vida a su forma, anárquicamente, Señor. Y así no son las cosas. Debemos ser humildes, debemos ser obedientes, debemos entender y obedecer qué dice tu Escritura y escudriñar para saber quién eres tú. Y someternos a ti, Señor, en obediencia y disciplina, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, a mi familia que está viendo en este momento, Señor amado, en el nombre de Jesús se deseche ese orgullo y esa soberbia y se sometan a ti y se humillen ante ti, que sean hijos humillados ante ti y obedientes a ti. Yo te doy las gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido en esta hora. Gracias, Padre Celestial, y que se haga tu voluntad toda esta semana, Señor amado, la voluntad perfecta que la tienes, Señor. Bendice y danos paz que tanto la necesitamos, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre decimos amén y amén. Nos vemos el día miércoles con una enseñanza más sobre el catolicismo romano a la luz de la Biblia. No te lo pierdas, que el tema va a estar espectacular. Un lindo día.